La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Este es el tiempo de la palabra en el Café con Fe. Como el plato fuerte, ¿verdad? Como el plato fuerte de la mañana. Una palabra que nos invita a seguir, una palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos instruye. Ese es el objetivo del tiempo de la palabra en el Café con Fe. Un abrazo también a usted que nos escucha a través de las redes sociales o que usted escucha el podcast del Café con Fe que contiene el mensaje de la palabra del Señor. Usted lo puede escuchar desde nuestra página en internet www.caminoestereo.com. Puede escuchar con el día de la fecha, puede escuchar la palabra o los diferentes programas representativos de nuestra radioestación. El Café con Fe de la mañana, siempre una palabra que nos invita, que nos instruye, que nos ayuda. Hoy centramos la palabra en lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Y les escribe muy gozoso, muy gozoso. Él está diciendo en Tesalonicenses, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1 del verso 2 en adelante, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Está hablando Pablo de la iglesia en Tesalónica. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente por palabra, sino también en poder, en el Espíritu Santo, les está diciendo el apóstol Pablo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Macedonia era la región donde estaban, y de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué buenos versos bíblicos. El apóstol Pablo les está saludando con gran amor, con un amor entrañable. Le está hablando a la iglesia en Tesalónica, muy gozoso por la obra que se ha desarrollado en ellos. En esa iglesia, en Tesalónica, se había desarrollado una obra especial, y esa obra especial de cada hermano en esa iglesia había trascendido a toda la región de Macedonia, en Acaya y en otros lugares donde conocían de la obra que Dios estaba haciendo en la iglesia en Tesalónica. ¿Sabes por qué? Porque tenían buen testimonio. Contaban con buen testimonio. La gente los veía, sabía de ellos, conocían lo que Dios estaba haciendo en ellos y el gran amor y el esfuerzo que tenían ellos para seguir el nombre de nuestro Dios. Esos versos proporcionan una notable declaración, mi estimado amigo, de la verdadera naturaleza de la conversión. Esos versos muestran la profundidad, muestran la claridad, muestran la plenitud y la realidad
de la obra del Espíritu Santo de Dios en aquellos tesalonicenses convertidos, alcanzados por el Señor. No había equivocación. Ellos llevaban sus propias credenciales, como se dice popularmente. No era una obra incierta. No requería un examen cuidadoso antes de que pudiese ser acreditada. Se trataba de la obra de Dios que se había manifestado inequívocamente en ellos y unos frutos evidentes para todos. Cuando dice, por ejemplo, el verso 9, donde Pablo les está contando lo que dicen los otros de ellos. Y dice, porque ellos mismos cuentan de ustedes. ¿Cuál entrada tuvimos nosotros a ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero? Y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Les estaba diciendo, miren, la gente habla de ustedes. Y lo que más sorprende e impacta a la gente es cómo ustedes se convirtieron de sus malos caminos y dejaron sus ídolos. En Tesalónica habían muchos ídolos. Y los que no conocían de Cristo eran idólatras. Y cómo la obra de conversión en ellos había hecho que ellos dejaran a esos ídolos de lado. Y ese fue un sello de garantía y de testimonio de la conversión de los hermanos en Tesalónica. Entonces ahí nosotros vemos, estimado amigo, oyente, una definición de la conversión. Se trata de un convertirse de y un volverse a. ¿Entiendes eso? Esa es la conversión. Convertirse de y volverse a. Se convirtieron de los ídolos y se volvieron a Cristo. Se convirtieron de los ídolos. Hubo un completo rompimiento con el pasado. Escucha esto. Porque debe existir en nosotros también un completo rompimiento con nuestro pasado. Una actitud de dar la espalda de una vez y para siempre a su vida, a sus costumbres anteriores, a lo que usted antes hacía, a lo que usted antes vivía. Una renuncia completa a todos esos objetos que habían gobernado su corazón antes, que habían regido sus energías, que eran ley en usted y en sus miembros. ¿Pasa eso en usted? Es importante dejar los ídolos. Por eso el gran testimonio en Tesalónica era eso, que ellos habían dejado de adorar ídolos. Se habían convertido genuinamente y eso lo veía la gente. Pero es triste cuando muchas vidas todavía tienen ídolos, todavía tienen sus manos metidas en asuntos del pasado, costumbres anteriores, cosas que aún están ahí en el corazón, actitudes. Una vida del pasado que todavía como que tiene raíces. Estos hermanos tesalonicenses fueron conducidos a juzgar a la luz de la verdad divina. Abandonaron abiertamente su vida pasada. No fue una conversión a medias. Una conversión a medias en realidad no existe. No hubo nada vago o inequívoco en esto. Fue una época marcada en la historia de ellos. Fue el Señor obrando en ellos. Fue un momento crucial en sus vidas morales, en sus prácticas. No se trató de un cambio de opinión o una noticia amarillista de que mire, se convirtieron. No fue real. Se trató de que toda la pasada manera de vivir quedara en el piso. Fue una real convicción en el corazón de ellos. La luz del Señor se abrió paso en las tinieblas de sus almas y el poder de esa luz alumbró para ellos.
hubo una renuncia a fondo de ese mundo, de este mundo, el cual lo tenemos alrededor. Y es importante renunciar completamente a fondo. Ese mundo que quiere controlarle, ese mundo que todavía lanza dardos para ver si usted retrocede. ¿Qué produjo ese cambio maravilloso? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero la respuesta es simplemente que la palabra de Dios convenció a sus almas con el poder del Espíritu Santo. Fue una visita del apóstol Pablo a Tesalónica. Se nos dice en el libro de Hechos, se relata cuando él va a Tesalónica y se dice que él discutió con ellos basándose en las Escrituras, es decir, presentó los argumentos de las Escrituras para hablarles a ellos. No fue una charla de Pablo con su intelecto o con sus propias palabras. Él presentó la palabra. Iba con esa misión, traer almas para Cristo. Por eso fue y los contactó directamente. Él no trajo una influencia humana, una nueva creencia, una moda. En realidad, fue la palabra del Señor. El obrero de Dios que va, que lleva la palabra, en este caso Pablo. Su confianza estaba en la palabra, en el Espíritu de Dios. Y él le asegura a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 2 de esa epístola, por lo cual dice: también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como una palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. Eso es lo que podemos llamar la vitalidad de la palabra, la trascendencia de la palabra, la espada que es la palabra. A través del Espíritu Santo utilizó a Pablo, al apóstol Pablo, para hablar de la palabra en aquel entonces, en aquella oportunidad. Así que todo eso fue tan diferente. Es tan permanente esa palabra de Dios cuando penetra en un corazón. La palabra del hombre perece porque no tiene poder, no tiene sentido, pero la palabra del Señor sí permanece. Por eso cada vez que hablamos debemos hablar con la palabra. El apóstol Pablo, como un obrero verdadero, comprendió, sintió todo eso y de ahí su celo por llevar la palabra. En todo su ministerio siempre lo tenía el apóstol Pablo. Ese amor para que las almas a las que él les predicaba no se apoyaran en él, no lo vieran a él de ninguna manera, sino que vieran al Señor. Por ejemplo, cuando comparte a los corintios, dice en la primera carta a los corintios el capítulo 2 del verso 1 en adelante, les dice: así que hermanos, es que cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui con palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve en medio de ustedes con debilidad, con mucho temor, con mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras que los persuadieran, con palabras humanas para tratarlos de convencer de algo, sino que fue la demostración del Espíritu y del poder para que la fe que ustedes creyeron no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea que es la palabra pura, la palabra de Dios, la que produce cambios verdaderos en la vida. Es la palabra y el Espíritu Santo. Cualquier otra cosa será influencia humana. Y no podemos influenciar de manera humana a nadie. Por eso cuando hables de Cristo, habla con la palabra, guiada por el Espíritu Santo, sazonada con el Espíritu Santo, con ese sabor que le da el Espíritu Santo. Como cuando preparas una buena ensalada y esparces sal o algún aditamento como el aceite, como un aceite balsámico por encima o un aceite de oliva que le da sabor. Ese es el Espíritu Santo, que le da ese toque especial a lo que usted habla de parte de Dios.
no son las palabras del hombre, estimado amigo. Es el poder del Señor. Es el poder de Dios. Y cuando esto se da en la vida de una persona, hay conversión. Porque eso fue lo que ocurrió en los tesalonicenses. Y la muestra de que hubo una verdadera y genuina conversión es que estos tesalonicenses se convirtieron de sus ídolos. Era impresionante lo que se vivía en la iglesia de Tesalónica. Había un mover de Dios, un mover real de Dios. Había conversión real. No era solamente de nombre, tanto así que esa conversión real, la fama de esa conversión real, la noticia de esa conversión llegó a toda Macedonia. Tesalónica era una ciudad que estaba situada sobre un golfo. Al principio la ciudad tenía otro nombre, pero Cesandro, uno de los sucesores de Alejandro Magno, hizo de ella su capital y la llamó Tesalónica, en honor a Tesalónic, su mujer, que era hermana de Alejandro Magno. Los romanos después dividieron a Macedonia en 4 distritos e hicieron a Tesalónica la capital del segundo distrito. O sea, era una ciudad importante. Esa ciudad vino a ser una ciudad libre en el año 42 a.C. Era un centro militar, era un centro comercial en la vía. Era un sitio muy importante, demasiado importante. Era un lugar donde llegaban muchas personas y mucha gente. Pablo predicó allí en la sinagoga y esos convertidos formaron esa iglesia de los tesalonicenses. Fue algo especial lo que ocurrió. Fue una verdadera conversión, porque era una ciudad muy comercial donde habitaba el pecado y donde habitaba gente idólatra. Adoraban a muchos ídolos. Era la creencia. Era lo que se movía en el ambiente. Pero ellos, cuando recibieron el mensaje de Jesucristo, el Espíritu Santo obró en ellos y fueron transformados. ¿Sabe que una de las cosas más hermosas en el Señor es cuando la vida de una persona empieza a ser transformada? Dijo el Señor Jesús diciéndole a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es suficiente decir yo soy miembro de una iglesia, creo que soy cristiano. No, no es suficiente. Hay miles de cristianos nominales. Créame, se lo digo como pastor, miles de cristianos nominales que no muestran una señal alguna de haber nacido de nuevo. No muestran señales. Ahora usted dirá: pastor, ¿cuáles señales? La primera, no practican el pecado. El apóstol Juan escribió: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Lo menciona muchas veces. Estoy citando 1 de Juan 3:9 y 1 de Juan 5:18, donde repite: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Querido hermano, amigo, oyente que estás escuchando a esta hora, aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, habitualmente no comete pecado, no exhibe una inclinación total hacia el pecado. Probablemente hubo algún tiempo en que esa persona no se detenía a pensar si sus acciones eran pecaminosas o no, y no siempre sentía aflicción tras hacer el mal. No había una lucha entre él y el pecado. Ambos eran amigos, lo que pasaba en nuestra vida pasada. Pero un verdadero cristiano, nacido de nuevo, odia el pecado, huye del pecado, lucha contra el pecado, lo considera su mayor calamidad, siente la carga del pecado, no le gusta la presencia del pecado en su vida, sufre cuando cae bajo su influencia y anhela liberarse completamente del pecado.
El pecado ya no lo complace. Se ha convertido en algo horrible que odia. Sin embargo, no puede eliminar su presencia dentro de él, porque este cuerpo es corruptible. Pero ya no practicamos el pecado. Si dijéramos que en los nacidos de nuevo no hay pecado, estaríamos mintiendo. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 dice que si puede decir que odia el pecado y que el mayor deseo de su alma es no cometer pecado en absoluto, es de Dios. Tiene que luchar, tenemos que batallar diariamente contra el pecado, claro, porque habita ahí. Pero ya no nos gobierna, no nos controla. Entendemos que en muchas cosas ofendemos a Dios, pero podemos decir con certeza delante de Dios que esas cosas nos ocasionan dolor, pena, y que nuestro ser no se complace con esto. Un nacido de nuevo cree en Cristo. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El hombre nacido de nuevo, la persona nacida de nuevo, que ha sido convertida, cree que Jesucristo es el único Salvador y el único que puede perdonar su alma. Entiende que no hay salvación fuera del Señor. Hay confianza plena en Cristo. Tenemos confianza en que todos los pecados nos han sido perdonados, porque hemos aceptado la obra de la cruz. Podrán, querido amigo, venir temores, dudas. Inclusive a veces como si se sintiera que no tenemos fe, que como que no pasa nada, pero nuestra vida está refugiada en Él. Aquel que ha nacido de nuevo hace justicia. Dice el apóstol Juan, todo el que hace justicia es nacido de Él. El hombre que ha nacido de nuevo es santo, busca vivir acorde a la voluntad de Dios, hacer las cosas que le agradan a Dios, evitar las que Dios aborrece. Deseamos mirar continuamente a Cristo como el ejemplo. Nuestro pensamiento siempre está centrado en el Señor. Entendemos que no somos perfectos. Entendemos que hay una corrupción ahí inherente en nuestra vida. Sabemos que hay un principio de maldad de esa naturaleza caída en nosotros y que lucha constantemente por separarnos de la gracia, del amor de Dios. Pero no consentimos esto. Aunque habitamos en un cuerpo de pecado, nosotros ya no vivimos pecando. No nos deleitamos en el pecado. A veces entrará en batallas, en luchas. Muchas veces discutirá si es cristiano o no, porque eso ocurre. Pero podrá decir, como dijo alguna vez John Newton, yo no soy lo que debería ser. Yo no soy lo que quiero ser. Yo no soy lo que espero ser. Pero aún así no soy lo que yo fui alguna vez. Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy ahora. Hijo de Dios. Ese convertido, como los de Tesalónica, ama a otros cristianos, ama a sus hermanos. Escribe también el apóstol Juan, y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una persona que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los discípulos verdaderos de Cristo. Ama a sus hermanos en Cristo. Tiene un amor especial por aquellas personas que comparten su fe. Se goza cuando viene a Cristo. Se goza cuando viene a la iglesia. Se goza en el culto, en el servicio. Ama a sus hermanos. Entiende que al igual que ellos hay una batalla continua y que todos caminamos buscando santidad y crecer en el Señor. El nacido de nuevo considera a sus hermanos como miembros de esa misma familia de Cristo. Son compañeros de batalla, luchamos contra el mismo enemigo, somos compañeros de viaje, marchamos a lo largo del mismo camino, este trasegar cristiano. El Señor nos comprende
Sabemos que el Señor nos comprende y quiere que estemos en armonía. Por eso, acepta a la otra persona. Sabe que ese otro hermano también batalla. Entonces ora por él y le ama en un amor fraternal. También ese nacido de nuevo, en esa vida nueva en Cristo, vence al mundo. El Señor nos dio la capacidad de vencer al mundo. Una persona, un hermano nacido de nuevo, no cae en qué opina el mundo de esto o poner su atención en el mundo. Ya no. No teme en ir contra el estilo, las ideas, la cultura del mundo, la corriente de este mundo. Ya no le teme a eso. No le teme al que dirán. No le teme a lo que los hombres o las personas piensen o digan. Ya no le preocupa. El nacido de nuevo vence el amor del mundo. Ya no encontramos placeres en las cosas que parecían darnos felicidad anteriormente. Ya no. Ahora nos gozamos en lo sencillo de la palabra de Dios, en ser llenos de la palabra. Amamos la alabanza, amamos adorar a Dios. Tememos ofender a Dios. No nos importa lo que el mundo diga de nosotros. Lo que nos agrada es seguir al Señor. En realidad ya no nos molesta lo que opinen los otros de nosotros. Aún personas que supuestamente nos aman y a veces hasta familiares, pero ya el Señor ha hecho algo en nosotros. Entonces perdonamos. No tenemos en cuenta el daño que los otros nos hacen porque amamos y hay un amor especial. Aparte de eso, alguien que ha nacido de nuevo quiere mantenerse puro. Dice Primera de Juan capítulo 5 verso 18, todo está ahí en Primera de Juan, que aquel que fue engendrado por Dios, el Señor le guarda. Aquel que ha nacido de nuevo, estimado amigo, es cuidadoso de su alma. No solamente evitamos el pecado, sino también todo aquello que nos puede conducir a él. Cualquier trampa que haya planeado el enemigo, la percibimos porque estamos en el Espíritu. Somos cuidadosos respecto a las personas que nos acompañan. Dejamos malas compañías, dejamos la corriente de este mundo, aún con personas que proclamaban el mundo. Entonces nos alejamos porque no hay comunión. Sabemos que cualquier tipo de conversación, de comunicación perversa corrompe nuestro corazón y que la maldad atrae más que la bondad, porque esa es la ley de este mundo. Así como la enfermedad es más contagiosa que la salud. Somos cuidadosos de nuestro tiempo. Somos cuidadosos de lo que hacemos. Somos mayordomos. Somos buenos administradores. No desperdiciamos el tiempo. No coqueteamos con el pecado. Deseamos vivir como personas diligentes, en oración, vigilantes, humildes. Eso hace un nacido de nuevo. ¿Cómo debemos reaccionar frente a lo que la gente nos dice? Porque se levantarán reacciones para señalarnos, para no creer en esa conversión. Pero nosotros sabemos lo que el Señor ha hecho. Como dijo el reverendo R.C. Sproul, un cristiano es conocido no solo por lo que él cree o afirma, sino también por lo que rechaza y por lo que niega. ¡Qué especial! Esa es la victoria, la victoria que obtenemos en el Señor. Por eso había un testimonio tan especial en Tesalónica. Frente a esto, los demás contaban, eso lo dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo nos gozamos cuando una persona crece en el Señor.
Digo, ¿cómo nos gozamos hablando en nombre de los pastores? Nosotros somos los primeros que nos gozamos cuando alguien avanza en su vida cristiana. También somos los primeros que nos afligimos cuando vemos que una persona no es genuina, que muestra otra cara. Nos entristecemos cuando empezamos a ver que hay orgullo afincado, afirmado ahí, enraizado en el corazón de los hombres. Y oramos para que el Señor tenga misericordia. Querido amigo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso no volvemos al pecado. Por eso nos guardamos. Nos guardamos. Por eso esa conversión debe darse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No podemos dejar de seguir hacia adelante. El Señor está en medio nuestro, nos ayuda. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad. La conversión es real cuando se da de manera genuina, porque hay un rompimiento con el pasado. ¿Qué aspectos de tu vida tienes aún por romper con tu vida pasada? ¿Hay algo de tu vida pasada que todavía extienda sus tentáculos, sus brazos para dañarte? ¿Te falta renunciar aún a situaciones de tu vida pasada? ¿Te falta encajar, arreglar asuntos de tu vida pasada? Que el Señor te dé la capacidad para hacerlo. Que el Señor pueda obrar de una manera especial para que puedas hacerlo. Que no te quedes solamente con empecé a caminar con el Señor, pero mi vida pasada tiene ahí algo que me jala hacia mi vida pasada. Mira, el Señor te dará la capacidad de cortar con toda tu vida pasada. Y si hay algo que subsanar, te dará la oportunidad de hacerlo ahora o más adelante, en el nombre del Señor. Pero tiene que darse un rompimiento. Tiene que darse una actitud de dar la espalda a lo que antes te seducía. De una vez. No te quedes como la mujer de Lot, que se volteó a mirar a Sodoma y a Gomorra como anhelando todavía lo que había allí. Como no queriendo salir de allí. Como diciendo, entiendo que va a ser destruida, pero tan bueno que era Sodoma. Tan buenos negocios. Sí, eran pecadores, pero había gente amable. Y esta mujer deseaba ese pasado. Por eso volteó a mirar atrás. Y el Señor no quiere, en realidad, que voltees a mirar atrás. Quiere que renuncies completamente a todo aquello que antes gobernaba y controlaba tu corazón, aquello que tomaba todas tus energías, aquello que te seducía, aquello que tenía autoridad legal sobre ti. Mira que el Señor dice que Él en la cruz del Calvario clavó el acta de decretos que había en contra de nosotros. Ya no está, esa acta de decretos ya no existe, porque Él la clavó en la cruz del Calvario, fue expuesta y fue destruida. Y cada pecado fue cubierto por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Por eso cuando hay una conversión genuina, ya no tienes convenio con esa vida pasada, porque fuiste redimido, comprado por sangre. Que el Señor te dé la capacidad, mi estimado amigo, mi estimado hermano, la capacidad, el gobierno del Espíritu Santo para renunciar a la vida de pecado, para renunciar a la vida que anteriormente tenías. Que puedas venir a Cristo con un corazón necesitado de Dios.
que todos los días en su vida, estimado amigo, se despierte hambre espiritual, hambre por estar en la presencia de Dios, hambre espiritual. Que cada momento, que a cada instante usted pueda decir: yo necesito buscar a Dios. Mi alma que adentro requiere una búsqueda de Dios. No puedo estar sin buscar al Señor. No puedo estar sin realizar algo productivo para el Señor. Y que esto se desarrolle en su vida y que crezca y que fluya cada día y que usted pueda hacerlo con un gozo inefable. Y que usted ya no se acongoje por lo que quedó allá en el mundo, sino que su vida nueva ahora esté centrada en Cristo. Por eso este pasaje es tan especial, el ejemplo de los tesalonicenses. Pablo se gozó mucho cuando escribió esos versículos. Pablo se gozó mucho con la visita o las cartas que escribió mejor a los tesalonicenses. Siempre los puso como ejemplo, porque una conversión genuina siempre, querido amigo, será un ejemplo. ¿Por qué no oramos hoy al Señor para cerrar este tiempo de palabra? ¿Por qué no venimos delante del Señor? Tú necesitas urgentemente de Dios, y que sea el Espíritu Santo ahora tocando corazones, convenciendo de pecado vidas que necesitan hoy ser transformadas. No estás escuchando esto por casualidad. No llegaste allí a escucharlo. Hay algo de Dios y el Señor te sigue hablando. Y lo ha hecho en repetidas ocasiones, una y otra vez, diciéndote que se acerca a ti, extendiéndote la palabra, extendiéndote la gracia. Ya no cierres más tus oídos, que tu corazón sea abierto hoy para recibir de la palabra del Señor. Oh amado Padre, gracias por este tiempo de palabra. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, así como los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos, se convirtieron dejando aquella vida pecaminosa, y se convirtieron a Cristo, vieron a Cristo crucificado y hubo arrepentimiento en ellos. Señor, así mismo se desarrolle siempre en nuestra vida. Señor, oramos por aquellos que tienen cuentas pendientes con el mundo, con su pasado. Señor, que haya un rompimiento real y que estas vidas puedan venir para buscarte con todo el corazón. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.